Querido Señor, te agradecemos en esta mañana para mí, tarde para mis hermanos, Señor, allá en Sudamérica y en Estados Unidos. Te agradecemos, Padre, por tu presencia en nuestro medio. Tu promesa así lo dice y lo creemos de corazón, que te estás encontrando con nosotros, Señor, y pedimos que nos hables a través de tu palabra. Que lo que aprendamos, Señor, a tu Espíritu Santo nos dé el poder, no tan solo para entenderlo, sino que también para practicarlo y vivir de acuerdo, Señor, a lo que tú nos enseñas. Te amamos, Padre, de corazón, y te agradecemos por darnos la oportunidad de poder juntarnos, de poder, Señor, compartir estos momentos gratos. Son un don tuyo, Señor, y por lo tanto te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos hoy día a ver la necesidad de la perseverancia en la oración. La necesidad de la perseverancia en la oración. Muchas veces oramos y al no ver la respuesta nos desanimamos y dejamos de orar y nos enojamos con Dios. Muchos dejan de ir a la iglesia, que Dios no respondió, que Él no se preocupa, que no escucha mis oraciones, y nos desanimamos y muchos se desaniman, pierden su fe, dejan la mano del Señor. Cuando si hubiesen ellos continuado en perseverancia, orando y en fe, creyendo que ya el Señor les ha dado lo que han pedido, entonces tendrían el gozo de ver las respuestas a su oración. Cuando yo recién salí del ministerio pagado en el año 2010 para comenzar a vivir por fe, tenía una van. Les voy a mostrar la foto del vehículo que tenía para que lo vean. Yo ese lo había sacado a plazo con crédito. Ahí está, ese era el vehículo. La casa rodante es la casa rodante de mi mamá. La íbamos llevando para donde vivíamos en el norte. Entonces, era un vehículo bastante caro, lo compramos nuevo y lo compramos a plazo, por supuesto. Y había pagado 5 años del vehículo y todavía me había renovado el préstamo para terminar de pagarla y quedarme con ella. Me quedaban otros 5 años y medio para pagarla. Y cuando terminé de recibir salario, me preocupé, no tenía la experiencia, ¿no? Y me preocupé, la preparé y la quise poner a la venta. Y traté de vender más o menos por unos 5 meses. Y no se vendía, no se vendía, no se vendía. Y de pronto, la velita me alumbró la cabeza, una lamparita se prendió en la cabeza y dije, bueno, pero le voy a preguntar al Señor qué quiere que haga con la van. Entonces le dije, ¿no? Le pregunté, Señor, ¿qué deseas que haga con la van? ¿Deseas que la venda? ¿Cuál es tu deseo? Y él me dijo, no, la van yo te la voy a regalar, yo te la voy a pagar, me dijo. Bien, entonces comenzamos y eran $750 al mes más o menos que pagaba por la van. En términos de un salario en Australia, eso es pagable, no es algo mucho, pero cuando no se tiene dinero, es un montón de dinero, $750, ¿no? Más o menos un salario común aquí en Australia, más o menos son unos $700 a $900 a la semana. Fue una impresión, una vez que uno conoce la voz de Dios, conoce cuando Dios le habla. La voz de Dios por lo general son impresiones en la mente. Entonces, comenzamos, y comenzó a pagarla. Mes por mes llegaban los $700, yo podía pagarla, pero hubieron veces en que el Señor se retrasó. Y de primera me preocupaba porque van a quitarme la van y ¿qué va a pasar?
Y eventualmente llegué al punto que le dije, bueno, señor, es tu van, no es mi van, eres tú el que la paga, no yo. Yo ya no me preocupo más, porque no puedo vivir preocupado de que me van a quitar la van. Si tú deseas que me la quiten, está bien, es tu van, no hay problema. Entonces me llamaban de la compañía y me decían, estás a tantas semanas, a tantos meses retrasado, vamos a tener que reposicionarla. Entonces yo les explicaba, mira, yo soy misionero, vivo por fe, no tengo, yo no recibo salario, así que yo pienso de que Dios la va a pagar, así que ustedes no se la van a poder llevar. Bueno, nunca se la llevaron. Justo cuando iban a poder ir a llevársela, el Señor proveía el dinero y se pagaba. Pero aquí en Australia, una vez que ya se ha pagado 90% del valor del vehículo, ya no te pueden quitar el vehículo. Así que muchos dejan de pagar porque ya no te la pueden quitar. Entonces, en los últimos pagos, el Señor se retrasó 5 meses. 5 meses. Es un montón. Entonces, yo ya no me preocupaba. Ellos me llamaban, yo les decía, ya te he contado la historia. ¿Cómo se llama? Dios es el que paga la van. Yo no tengo el sueldo. Cuando llegue el dinero te la pago, pero ¿la vas a pagar? Sí, yo le decía, si yo soy misionero, no ladrón, les garantizo que se las voy a pagar antes de que se termine, porque ya en agosto del año 2015 se terminaban los pagos. Agosto del 2015 tenía que ser el último pago, pero me había retrasado 5 meses. Era junio y no me había llegado el dinero. Entonces, en julio de aquel año, a fines de julio, principios de agosto, fuimos a Singapur a hacer una semana de reavivamiento. Y los hermanos allá nos dieron donaciones suficientes para pagar el último pago. Y cuando llegamos de agosto a Australia, llegamos con el dinero suficiente para finalizar los pagos y terminar de pagar la van. Yo la llamaba la van de la fe, porque les voy a contar nuestra historia más tarde. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese dejado de confiar en Dios y yo hubiese dejado de orar, me hubiera ofuscado con Dios la primera vez que Él se demoró 3 meses en pagar? Me hubiera ofuscado en Dios, hubiera dejado de confiar en Él y hubiera buscado mis medios para arreglar el problema. Yo nunca había visto el milagro divino que por 5 años y medio Dios pagó la van hasta que la van estuvo totalmente pagada. Entonces hemos de aprender nosotros a confiar en Dios. Cuando Dios nos da una promesa, y esa promesa viene por las Sagradas Escrituras, mi Dios proveerá para todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Tú oras, te aferras a la promesa y ahora debes confiar en aquella promesa y no debes desanimarte cuando parece que las circunstancias niegan aquella promesa. Porque Dios no cambia, somos nosotros los que cambian y las circunstancias no cambian a Dios. Vengan al libro de Hebreos capítulo 6, versículos 12 y 15. Hebreos capítulo 6, versículos 12 y 15. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Se fijan cómo se dan de heredar las promesas? Hay dos requisitos para recibir las promesas. ¿Cuáles son? Fe y paciencia. Fe y paciencia. Deben obrar juntas para recibir la promesa. No es suficiente el tan solo creer. Como vimos, la verdadera fe cree, actúa de acuerdo a lo que cree y luego se vuelve confianza. Y la confianza demanda paciencia.
Hemos de confiar en Dios cuando parece que Dios no nos va a dar lo que le hemos pedido. Versículo 15. Versículo 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, en el inglés, vengan a Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. La necesidad de tener paciencia. Y es una paciencia, la palabra paciencia en el próximo versículo, versículo 36, dice así. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La palabra paciencia aquí es la paciencia que necesita uno que corre un maratón. No, es más que paciencia, es endurance, se llama en inglés. Es la capacidad de seguir corriendo a pesar de los dolores y a pesar del cansancio y a pesar de que parece que el fin no viene nunca. Hay que seguir corriendo, hay que seguir marchando hacia adelante por fe. Se requiere la fe y la paciencia para obtener las promesas. Y muchas veces nosotros pensamos tener paciencia, pensamos tener la fortaleza necesaria para seguir adelante, pero entonces viene la prueba y cuando se nos prueba fracasamos, dejamos, soltamos la mano de Dios antes de que la promesa se materialice. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan ustedes en Marcos 11? Marcos 11. Marcos 11 y versículo 24, los pasos de la ciencia de la oración. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibes y os vendrá. La única parte del versículo que está en el futuro es os vendrá. Va a venir. Entonces, debemos orar, debemos pedir, debemos creer y debemos recibir instantáneamente. En el momento que recibimos la promesa, el regalo es nuestro. Pero luego hemos de esperar la materialización de aquella promesa. Y es ahí donde se requiere paciencia y fe para no desanimarse. Y a veces toma años. Hay que tener mucha paciencia con el Señor. El Señor nunca se apura. El Señor no corre como nosotros, no anda apurado, nunca anda atrasado tampoco. Dios sabe cuándo es el tiempo necesario para la respuesta a nuestra oración y cuándo va a causar el mayor beneficio a nosotros y va a traer la mayor gloria a Él. Y hemos de aprender a simplemente confiar en Él y no desesperarnos. Miren el ejemplo de la viuda. Vengan a Lucas capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18 de Lucas, versículo 1. Dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre o continuamente y no desmayar. Y no desanimarse. Entonces aquí el Señor nos da una parábola y el propósito de la parábola es enseñarnos que hemos de orar continuamente sin desmayar, sin desanimarnos. Porque parece, muchas veces, siempre parece que Dios no nos hubiera escuchado la oración y no se materializó, no hubo una respuesta inmediata. A veces hay, muchas veces hay, la respuesta es inmediata, no hay que esperar casi nada. Pero cuando hay que esperar, entonces se requiere de que no perdamos la confianza, que sigamos simplemente regocijándonos en la respuesta por fe. Y la parábola entonces viene en los versículos 2 al 4, dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario.
Así que la parábola los caracteres de la parábola es un juez que es injusto, no teme a Dios, no, él vive para sí mismo, y hay una viuda, y la viuda requiere que se haga justicia porque alguien le ha hecho daño. Entonces ella viene a donde el juez y viene a donde el juez continuamente. Eso ilustra el hecho que hemos de orar continuamente. Ella viene a donde el juez continuamente. Y luego dice, sin embargo, porque dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Me agote la paciencia. Entonces, la parábola, la ilustración de la parábola es que esta mujer obtiene lo que ella desea porque es perseverante y está de continuo donde el hombre dándole, que tiene que hacer justicia. Y esta parábola ilustra, nos muestra cómo Dios no es. Dios no es como el juez. Dice el versículo 6, dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez. Ahí se encuentra la lección de la parábola, en lo que dijo el juez. Y luego dice el versículo, ¿qué fue lo que dijo el juez? Nuevamente leámoslos, porque ahí se encuentra la lección de la parábola. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces la lección es en el continuo, en el perseverar, el no dejar, a pesar de que pareciera. El juez no quería darle lo que ella deseaba. El juez no le importaba lo que ella deseaba. Pero sin embargo, porque esta mujer perseveró de continuo, recibió lo que ella deseaba. Ahí se encuentra la lección de la parábola. Es lo que debemos hacer, lo que Jesús, lo que Lucas nos dice al principio, la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Entonces el Señor Jesús continúa porque Él desea que entendamos que Dios no es como el juez. Los versículos 7 y 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces el juez, el Dios no es como el juez. Esta es una parábola de contraste, donde Dios es presentado en contraste al juez. El juez es injusto, el juez no tiene compasión, el juez no le importa. Dios es justo, Él tiene compasión y a Él le importan nuestras necesidades, porque Él nos ama. Entonces Dios ha garantizado darnos lo bueno. Ya aprendimos que Dios nos da, siempre dice sí, o espérate un poco, o no. Y cuando nos dice que no, es porque Él tiene una bendición más grande. Lo que hemos pedido no cumple su visión para nosotros. Entonces Él nos dice no. Entonces aquí tenemos esta parábola que nos enseña a perseverar en la oración. La fe, hermanos, la fe verdadera se aferra a la promesa y sigue esperándola hasta que la promesa es recibida, hasta que la promesa se materializa. Si tú y yo nos descorazonamos, abandonamos, dejamos de orar, entonces no tenemos fe. La fe se une a la paciencia para recibir en la plena confianza de que la promesa ha de materializarse. Y es ahí donde fracasamos. La hermana de White, preguntándole a un ángel, le pregunta por qué es que no vemos más fe en Israel, dice. Y el ángel le dice, es porque sueltan del brazo del Omnipotente demasiado rápido. Demasiado rápido. Dice,
Lleven las promesas al trono, lleven las promesas al trono y no las dejen. Si Dios desea darnos lo que nosotros le pedimos. Ese es su deseo. Dios anhela darnos lo que le pedimos, pero Él lo da de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a cuando causa mayor beneficio. Y Él desea desarrollar carácter en nosotros. Hemos de continuar orando. Y eso no quiere decir que vamos a cada vez que oramos nosotros seguimos pidiendo. El apóstol Pablo dice que por su problema oró 3 veces. Pidió 3 veces hasta que vino la respuesta. Cuando el Señor te dice sí, ya te lo voy a dar, entonces ahora comenzamos a orar en fe, alabando y agradeciendo a nuestro Dios por lo que ya le ha hecho por nosotros, y permanecemos en una postura de espera, en fe, con pleno reconocimiento que Dios ya nos ha dado en promesa lo que estamos esperando que se materialice. La historia que yo les he contado, les voy a mostrar aquí una foto de este muchacho que ungimos en Polonia. No sé si les he mostrado esta foto, pero este muchacho, Krzysztof, él estaba en silla de ruedas, viniendo a una campaña nuestra, y nos pidió que oráramos por él y lo ungiésemos. Y él tenía una fe de niño. Entonces oramos por él, lo ungimos y le pedimos a Dios que lo sanara y lo levantara de la silla de rueda. Y aquí nos envió, meses más tarde, nos envió la foto de él en Alemania, ahora ya trabajando y andando en bicicleta. El Señor lo sanó totalmente. Pero la respuesta no fue inmediata. La respuesta tomó meses para que se materializara. Pero él no perdió su fe. Él creyó de corazón que Dios lo había sanado. Y la respuesta vino, como había de venir. Entonces, hemos de aprender a tener más confianza, más paciencia en el Señor. La Biblia está llena de ejemplos, por ejemplo, de que los héroes de la fe muchas veces tuvieron que esperar para que la materialización de la respuesta llegase. El rey Josafat tuvo que esperar un día. Ana esperó por 9 meses. Abraham esperó por 25 años para que viniera el hijo. Moisés esperó 40 años en el desierto trabajando como un pastor. Debe haber creído que todavía se había perdido. Sin embargo, luego de 40 años, Dios cumplió su promesa. Noé esperó 120 años para que viniera el diluvio. Dios no le dijo que iba a tomar 120 años. Él tuvo que esperar pacientemente 120 años. Los patriarcas esperaron 400 años para recibir la tierra. Y Israel esperó más de 1500 años para que llegase el Mesías. Entonces hay que esperar. Si hay muchas veces las promesas que nosotros recibimos, a lo mejor va a haber que esperar, y algunas de aquellas promesas no las vamos a recibir en nuestra vida. Pero Dios nos olvida. El hecho que tú bajes al descanso no quiere decir de que Dios se olvidó de responder tus oraciones. Van a haber oraciones que van a ser respondidas luego que hayamos bajado al descanso. Pero Dios nos olvida de la oración de fe que ha sido pacientemente esperada. Dios nos olvida y Él la va a otorgar. Cuando despertemos en la mañana de la resurrección y veamos a aquellas personas por las cuales estuvimos orando alrededor nuestro, entonces nos vamos a llenar de gozo. Veamos algunos ejemplos bíblicos que nos muestran la necesidad de perseverar en la oración. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, que es el ejemplo del profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 18. El versículo 1. Dice, pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces han pasado 3 años y medio. La Biblia nos dice
que fueron total 3 años y medio el tiempo que no llovió y que Elías estuvo escondido. Y al final de esos 3 años y medio, Dios le dice a Elías, muéstrate a Acab y yo voy a traer lluvia en la tierra. Le da la promesa, yo voy a traer, le dice, va a llover. ¿Cómo responde Elías a la promesa de la lluvia? Vamos, al versículo 41. Vamos al versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye. No había señal de lluvia, pero Dios le había dicho, yo voy a traer lluvia. Así que esa es la lluvia que se oye. La lluvia que se oye es la promesa de Dios. Dios le promete y ahora Elías habla de acuerdo a la promesa de Dios. Las circunstancias no han cambiado. No ha llovido por 3 años y medio. El cielo aún está azul como ha estado por 3 años y medio. Y sin embargo, Elías habla de acuerdo a aquella promesa. Vamos a los versículos 42 y 43. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elías? Elías estaba orando para que se cumpliese la promesa. Él ya tenía la palabra de Dios, la había recibido, él creía de corazón que venía lluvia. Él habla de acuerdo a su fe, le dice al rey, ándate a la casa porque va a llover. Y luego él se va ahora a orar para que se cumpla la promesa. Pero ¿qué necesidad había de orar si Dios ya la había prometido? Bueno, en la vida cristiana, para que se cumplan las promesas, hemos de orar y cooperar con Dios para el cumplimiento de la promesa. Esa es la manera que nosotros esperamos el cumplimiento de la promesa. Y 7 veces aquel hombre, el siervo, tuvo que ir y mirar al horizonte y 6 veces volvió con malas noticias. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Se imaginan que Elías hubiera parado de orar en la 6ª vez? ¿Qué habría pasado? No habría llovido, pues. Y Dios habría quedado como mentiroso. Y Elías habría quedado con la lluvia, con la duda. Pero si Dios me prometió y no se cumplió, el problema no habría sido con Dios, el problema habría sido con Elías. Elías sabía eso. Entonces él oró hasta que se cumpliese la promesa, porque el honor de Jehová estaba en el cumplimiento de la promesa, hermanos. Y nosotros nos unimos a él para que aquella promesa se cumpla. Y la promesa, el cumplimiento de la promesa viene a través de la fe y la paciencia. Y es ahí donde fallamos, en la paciencia fallamos, porque vivimos en un mundo en que todo es así. La internet cada vez es más rápida, porque ya no podemos esperar 1 minuto para que se cargue la página. Y si se toma 10 segundos, nos desesperamos. Tiene que ser más rápido, todo tiene que ser instantáneo. Lo quiero ayer, no ahora, ayer. Todo es rápido. Aquí en Australia, si usted ordena una pizza y la pizza se demora más de 15 minutos, te la tienen que regalar porque se demoró mucho. Así que todo es instantáneo, pero en la vida cristiana nada es instantáneo, hermanos. Dios sabe este problema del carácter humano, que no sabemos esperar, no tenemos paciencia. Y Él en forma, a propósito, demora las respuestas a nuestras oraciones para que aprendamos a tener paciencia. Porque paciencia es un atributo del carácter divino. Dios no tan solo está interesado en darte lo que pides, Él más interesado está en desarrollar tu carácter. Y entonces en la espera, Dios desarrolla atributos de carácter necesarios para que nosotros seamos santificados.
7 veces ese pobre hombre miró, no viene nada. ¿Cómo se estaría sintiendo el siervo? Pero la fe de Elías no falló. Elías conoce a Dios, que cuando Dios habla su palabra, si nosotros nos aferramos a aquella palabra, el cumplimiento viene. El cumplimiento viene. Hay un tiempo, dice la hermana de White, para el cumplimiento de la promesa. Hay un tiempo para el cumplimiento de la promesa y hemos de esperar anhelantemente aquello. Y el versículo 44 dice así: a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Así que no esperó para que comenzara a caer agua para actuar de acuerdo a la promesa. El momento que vio una señal de que la promesa era cumplida, ya dejó de orar y se fue a hacer otra cosa. Se fue a guiar el carro de Acab para llevarlo a la ciudad del rey. Así que tenemos ejemplos, tenemos que aprender a ser perseverantes en la oración. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver la historia de Daniel. La historia de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Daniel 10, 2 y 3. Dice, en el tercer año, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas estuvo ayunando y orando. ¿Por qué es que Daniel está ayunando y orando 3 semanas? Porque Dios dio una profecía. A través de Jeremías dijo que los hijos de Israel iban a estar en Babilonia 70 años. Es una profecía, sin condiciones. Israel ha de volver a la tierra. Y Daniel sabe que esa profecía está a punto de cumplirse. El tiempo del cumplimiento está por llegar porque él ya ha pasado casi 70 años en Israel. En Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Para que se cumpla la profecía, la promesa de Dios, ¿qué es lo que hace? Por 21 días se dedica al ayuno y a la oración y a la aflicción personal, que eso demanda el humillarse, el confesar nuestros pecados. Por 21 días está luchando con Dios para que se cumpla la promesa divina. Entonces, ¿cuál es el secreto aquí? El secreto es de que para que nosotros recibamos la promesa de Dios, hemos de aprender el secreto que sabían los antiguos, que Dios da su promesa y la promesa se recibe a través de la fe y la paciencia demanda que nosotros, si la promesa no está siendo cumplida, hemos de luchar con Dios para que aquella promesa se cumpla, no porque Dios no quiere, sino que porque nosotros no estamos listos para la recepción de la promesa. Y es esa espera, es esa lucha, es ese sufrimiento que nos lleva a someternos a la voluntad divina y a ser más como Jesús. Entonces, en la respuesta a la oración, Dios está obrando en nuestras vidas para transformarnos en su imagen. Transformarnos en su imagen. La misma van que les conté la historia al principio. Están llamando. Estaban llamando por teléfono. La misma van se le echó a perder la caja de cambio. Y oré yo para que el Señor sanara la caja de cambio porque no tenía dinero, iba a costar como $12,000 arreglarle la caja de cambio. Ya tenía muchos kilómetros, estaba viejita la van y oré y el Señor arregló la caja de cambio milagrosamente. Entonces seguí andando con la caja de cambio y me fui a buscar un caballo que teníamos donde habíamos vivido en el norte de Australia, a buscar el caballo. Me arrendé un carro para traer caballos y me fui 2.600 kilómetros donde estuve la semana pasada.
2.600 kilómetros, fui, ningún problema con la caja de cambio, pero el motor tenía un sonido funny, tenía un sonido, estaba sonando a veces. Y yo sabía que algo iba a pasar con el motor, pero me fui, por fe, me fui, le pedí al Señor que me bendijera, tenía que ir a buscar el caballo, teníamos una cabra y un caballo que traernos de vuelta. Así que me fui, eché el caballo y la cabra y me vine de vuelta. Cuando venía de vuelta, el motor se echó a perder. Quedé tirado en el camino, como unos 600 kilómetros de donde había salido, como 2.000 kilómetros de casa. En el medio, no, en el medio de ningún lugar, no había ningún pueblo cerca. Ahí quedé tirado. Y era de noche. En la orilla del camino me estacioné y me puse a orar, a orar, a orar. Hice lo mismo que había hecho antes. Le mandé al motor que se sanara, pero no se sanó. Así que bueno, dije, ya el Señor a lo mejor en la mañana la sana, me fui a acostar, vi cómo estaban los animales, me fui a acostar, desperté temprano en la mañana a orar, a orar, a orar. Le dije al Señor, Señor, bueno, si no la vas a sanar milagrosamente, entonces ayúdame, porque necesito salir de este problema. Bajé el caballo, la cabra, y los saqué a dar una vuelta, los volví a subir, y un hombre pasa en un auto bien viejito, pasa y se da vuelta. Y me dice, ¿qué te pasa? Y le conté el problema. Le dice, mira, yo tengo un campo, un poquito más abajo tengo un campo, y ahí tengo un lugar donde puedes poner el caballo y la cabra, mientras solucionas el problema. Así que anda nomás, me dijo. Así que salí despacito, despacito, entré al campo de él, y ahí tenía un lugar, un corral para caballos, y ahí puse el caballo y la cabra, y tenían cualquier cantidad de pasto, así que la cabra y el caballo se quedaron contentos, la yegüita. Pero ahora yo me entré a la van y le dije, Señor, ¿qué deseas que haga? Entonces oré y puso en mi mente un amigo que vivía en la ciudad que había pasado, que estaba como 150 kilómetros. Lo llamé. Y él me dice, sí, Samuel, no te preocupes, yo te lo arreglo. Y se demoró todo el día, pero al final del día llegó con un vehículo para tirar el carro hasta llegar a Sydney, y él subió la van y se la llevó para la casa de un amigo. Y me fui. Llegué a Sydney y comencé a orar para que el Señor proveyera el dinero. Iba a costar más o menos $2.000 arreglarle el motor. Pasó un año que la van estuvo estacionada por allá lejos, sin poder traerla. No me metí en deuda porque el Señor me había prometido que Él me iba a proveer el dinero. Pero pasó un año esperando, orando, pero nunca me desanimé porque conozco al Señor. Tarde o temprano Él iba a cumplir. Al final del año, no, al final de 8 meses, proveyó el dinero para traerla. La subieron en un camión y la traje. Me salió $800 traerla. La bajé, la puse en la casa de mi hermana, pero no tenía el dinero para arreglar el motor. Y no le iba a pedir dinero a nadie. Toda mi familia sabía que yo no tenía el dinero, pero no, nadie me pasó el dinero. Fue de Dios, porque Él quería que vieran de que Dios era el que iba a proveer. Y después llegó el dinero y pude arreglar el motor. Un año hubo que esperar. ¿Qué hubiera pasado si yo le dice, tengo que yo arreglarlo? Y me hubiera ido a agarrar un préstamo, a pedirle a un amigo y todo. Nunca habría visto Dios obrando en mi favor. Y eso es el problema, que nosotros cuando tenemos problemas, corremos a solucionarlos nosotros. No le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Si Dios me hubiera dicho, anda y pide el dinero, lo habría hecho. Pero es Dios el que tiene que guiar. Cuando Él promete y dice, no, hijo, yo te lo voy a proveer, está bien. Entonces uno tiene que esperar, tener paciencia, porque Dios va a cumplir. La promesa se recibe a través de la fe y la paciencia. Así que el profeta Daniel, por 21 días ayunando y orando hasta recibir, y lo vemos 2 veces, lo vemos en el capítulo 9, lo vemos haciendo lo mismo, y en el capítulo 10 exactamente la misma experiencia, el luchar con Dios. Y la historia de Jacob probablemente es la historia más clara de la necesidad de luchar con Dios. Vengan a Génesis 32. Génesis capítulo 32. Versículos 9 al 12. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Entonces Dios le ha prometido a Jacob
que él le va a hacer bien, pero ahora viene su hermano y viene con el propósito de matarlo, viene con un ejército de 300 hombres. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque lo temo. ¿No vengo acaso no venga acaso y me hiera la madre con los hijos? Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Se fijan ustedes lo que Jacob está haciendo aquí? Jacob está luchando para que se cumpla la promesa que Dios le dio, que le iba a ser como arena y que iba que lo iba a bendecir, que le iba a hacer bien. No se desanima Jacob, no trata de buscar la propia solución para su problema, sino que ahora, cuando ya no queda nada más que hacer, Jacob se dedica a la oración. Mira el versículo 24. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Está orando, pasa la noche en oración y en ese momento un ángel, que es Cristo Jesús, el que viene, comienza a luchar con Jacob y lucha por toda la noche hasta que se levanta el alba. Y en ese momento llega el ángel, se desea ir. Mire, versículos 25 y 26. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Aquí hay, este es el ejemplo más perfecto que tenemos en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento de lo que Dios desea que hagamos con él. Dios desea que nos aferremos a él. Y esa oración, no te dejaré hasta que se cumpla la promesa. No te dejaré hasta que me bendigas. Ha de ser la disposición del corazón humano. Si Dios nos ha otorgado una promesa, Dios desea cumplir su palabra y nosotros debemos luchar por el cumplimiento de aquella palabra porque es el honor de Jehová. No lo hacemos solo por nosotros, lo hacemos para que el honor de Dios sea manifiesto, hermanos. Muchas veces deshonramos a Dios cuando no recibimos las promesas. Porque Dios queda como mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Somos nosotros los que le fallamos. Pero no Jacob. Jacob vio la necesidad de luchar con Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jacob se hubiera pasado la noche durmiendo aquella noche? Habría habido un desastre. Y mientras Jacob oraba esa noche, Dios le apareció a Esaú y le dijo que no tocara a Jacob. Vamos a los versículos 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, que era engañador, suplantador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que más aún, aquí viene la bendición que Dios deseaba derramar sobre Jacob. Y viene producto de aquella batalla en aquella noche. Jacob había engañado a su hermano y su nombre le venía bien. Era un suplantador, era un engañador, pero ahora se le da el nombre de victorioso, porque ha luchado y su nombre es cambiado. La experiencia le da un nuevo nacimiento, recibe un nuevo corazón, una nueva mente. Y Jacob tiene una nueva experiencia con Dios, una experiencia más profunda. Se fijan que no tan solo Dios desea darle la tierra y hacerle mucho, sino que a través de la respuesta de la oración, Dios lo bendice más allá de lo que Jacob se había imaginado. Más allá de lo que él esperaba. Él simplemente pensaba, bueno,
Dios me va a dar la tierra, Dios me va a dar una gran descendencia, me va a bendecir. Pero la bendición era una bendición espiritual. Y es a través de la oración y del conflicto que la espera de la promesa tiene, que la bendición espiritual viene. Muchas veces perdemos aquello. Versículo 29 dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué lindo, vi a Dios cara a cara. Así que obtuvo una visión del carácter divino, aprendió lecciones maravillosas que de otra manera no habría aprendido. Es por eso que Dios retarda la promesa, para darnos lecciones, enseñarnos a desarrollar nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro carácter, bendecirnos, transformarnos. Hay tanto la bendición que Dios nos desea dar a través de la espera, el esperar, que nos hace tan intranquilos y sin embargo es la bendición más grande. La última historia es la historia del amigo que viene a la medianoche. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 9. Lucas 11, 5 al 9. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar del pescado le dará una serpiente? ¿O si él pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Entonces, pero el secreto de pedir es pedir con fe, plena certidumbre de que ya Dios me lo da. El amigo viene a donde su amigo porque él sabe de que porque es su amigo se lo va a dar. Por eso va a la casa de su amigo. Y viene a la hora más difícil, la medianoche. En esos tiempos la casa tenía tan solo una pieza. Era el lugar donde se cocinaba, había un fuego en el medio y la familia al dormir dormían alrededor del fuego. Entonces no se podía abrir la puerta porque estaban no tan solo la familia, algunos animales durmiendo adentro de la casa también. Entonces era bien difícil abrir la puerta, era algo importuno y venir a la medianoche tenía que despertar a toda la familia para darle unos panes a este hombre. Pero él va donde su amigo porque sabe que es su amigo y que su amigo no le va a negar lo que él pide. Y el Señor Jesús dice, y aunque se lo dé porque no es su amigo, se lo va a dar porque es importuno. Y eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Dios es nuestro amigo. Pedid y se os dará. Él desea darnos lo que le pedimos, pero hemos de aprender a ser importunos, a orar perseverantemente, a orar a todas horas de la noche cuando es necesario. Hemos de pasar noches enteras orando. Y aquello va a llevar a desarrollar una relación de amistad con Dios, una confianza profunda. Cuando nosotros vemos que aquello que esperamos y que parecía imposible que se cumpliese, de repente llega. Lo vemos materializado, aquello que por fe lo hemos recibido. Entonces, ahora ya deja de ser de fe, ahora lo recibimos y se vuelve una confianza profunda. Hemos ganado experiencia que nos va a capacitar
para entrar a niveles más profundos de nuestra vida cristiana, de nuestra experiencia con Dios. No hemos de desanimarnos porque la promesa se retrasa. Si esperamos, la promesa vendrá. Y si hemos de bajar al descanso, hemos de bajar en esperanza, sabiendo de que Dios nos cumplirá su palabra. Y aunque no lo veamos con nuestros ojos, cuando resucitemos, veremos el cumplimiento de la promesa. Debemos perseverar en oración, hermanos, y ser importunos con Dios. La lección de esta promesa. Y Dios le encanta que sus hijos luchen con Él. Le encanta a Dios que sus hijos se aferren a las promesas y aunque pase el tiempo no dejen de confiar en su palabra, porque una vez que Dios da su palabra, eso ha sido cumplido y es nuestra labor ahora permanecer en una actitud que va a facilitar el cumplimiento de la promesa. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Hay dos maneras que nosotros pedimos. Pedimos en desesperación sin fe. Claro. O debemos pedir con plena fe, descansando en que Dios está haciendo lo mejor. Y para eso hay que tener confianza en Dios. Ahora, no entendemos el por qué muchas veces el sufrimiento es permitido, pero Dios siempre va a volver el sufrimiento para nuestro bien. Si por fe nos aferramos a Dios y no permitimos que el sufrimiento nos separe de Él. Dios no garantiza que en este mundo no vamos a sufrir, pero lo que Dios sí garantiza es que en el medio del sufrimiento, Él va a volver el sufrimiento para nuestro bien, para ganancia eterna. Entonces, hemos de aprender la lección que cuando el sufrimiento viene, en vez de alejarnos de Dios, hemos de acercarnos a Dios. No le echen la culpa a Dios del sufrimiento, es Satanás el que causa el sufrimiento, pero Dios transforma el sufrimiento para nuestro bien. Y nosotros podemos tomar el sufrimiento como una bendición que viene de la mano de Dios. Claro. Entonces, pero eso requiere madurez cristiana, eso requiere que caminemos con el Señor y que tengamos plena confianza en Él. Dice la Biblia que Dios guiará al ciego por un camino que Él no conoce, porque es absolutamente necesario para el desarrollo de nuestro carácter. Lo que Dios permite, tan solo lo permite para bendecirnos, por más doloroso que sea. Y la bendición más grande que Dios permite es el sufrir por Cristo. Amén. Amén. Gracias. Entonces, anime a la hermana, ore por ella y que no pierda su fe, que se aferre. No es Dios el que le está dando cachetadas. Es Satanás el que está dándole cachetadas, pero Dios puede volverlo a aquel sufrimiento. Si ella lo permite así, Dios va a transformar ese sufrimiento en una bendición para su vida. Y en vez de verlo como cachetadas, ella puede aprender a regocijarse en Dios. Amén. Sí, Dios no se olvida de nuestras oraciones. Sí, Señor. Ya lo creo. Y Dios necesita responderlas en nuestro tiempo. Él sabe lo que es mejor. Y si descansamos en Él, Él sabe. Él sabe lo que es mejor. Gracias. Gracias, hermana. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Dios es el que comunica, Él te va enseñando. No pedimos, lo que pedimos, lo pedimos en acción de gracia, en vez de petición. Simplemente agradecemos a Dios, lo alabamos por la obra que está haciendo por nuestros hijos, por la libertad que está trayendo, a pesar de que no vemos nada, absolutamente nada. La acción de gracias es la forma más poderosa de pedir. Lo vemos en el caso de Josafat, cuando ya Dios le dio la promesa, él dejó de pedir por petición y comenzó a dar acción de gracias. Entonces, cuando tú recibes la promesa, el momento que tienes la palabra de Dios, recibes la promesa,
le puedes, ¿cómo se llama ahora? Dar gracias a Dios por aquello y regocijarte en ello y alabarlo y comenzar a ver la realidad y decirle, Señor, mira, yo en el caso nuestro, cuando yo oro por mis hijos, no, mira, Señor, mi hija ya está trabajando como misionera y la enviaste a tal lugar y mi hijo aquí le hablo allá como que ya hubiera ocurrido todo aquello que él me prometió por su palabra. Entonces, eso es vivir por fe y paciencia. La paciencia es esperanza que hace realidad aquello que Dios nos ha dado. Lo antes posible que hagamos eso es lo mejor. Claro, si se extiende, hay momentos que tú vas a decirle, Señor, por favor, haz esto, esto. No es falto de eso, pero siempre con acción de gracias. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos orar continuamente con acción de gracias. Entonces, pero no siempre hay que estarle dando a la matraca que Señor, por favor, y que Señor no te olvides, y que por favor, Señor. Es más lindo el dar de acción de gracia porque eso también levanta el alma. Yo cuando, a veces como uno se desanima porque, por ejemplo, ayer, el domingo vino mi hija, segunda hija, y vimos fotos y estaba mi hija Rebeca, que no la vemos casi un año ya va a ser que no la vemos. Y ella se comunica con sus hermanos, no con nosotros. Entonces, naturalmente el yo desea sentirse triste. Pero si yo ya tengo la promesa de Dios, ¿por qué me voy a sentir triste? Es falta de fe. Entonces, en vez de sentirme triste, inmediatamente elevé en mi mente una alabanza a Dios. Y le di gracias al Señor porque mi hija, Dios está trabajando en ella. Y eso inmediatamente destruye la tristeza. El cristiano no debiera estar triste. Porque la tristeza es sentirse, es egoísmo. Que no he visto a mi hija por tanto tiempo y que no se preocupa por mí. Entonces ahí viene, se entra al corazón la melancolía, que no está permitida para el cristiano. Debemos regocijarnos en todo, dice el apóstol Pablo. Y esas son lecciones que hemos de aprender. Entonces, en vez de pasar pidiendo, ahora estamos aprendiendo a dar gracias, acción de gracias y alabar a Dios y por fe ya ver a nuestros hijos como el Señor nos ha prometido que van a estar. ¿Cuánto tiempo va a tomar? No sé. No sé cuánto tiempo. Estamos orando 3 veces al día con mi esposa juntos oramos 3 veces al día por nuestros hijos. Y pronto a lo mejor vamos a tener que pasar algunas noches en oración por ellos porque estamos luchando una batalla. Satanás no los va a dejar, no los va a soltar tan fácil. Es una batalla dura. Pero los va a soltar. Eso está garantizado. Entonces, solo los puede sostener por un tiempo. Y él sabe eso. Y eso lo desespera. Porque él sabe ya que Dios ya dio su promesa y que nosotros no vamos a dejar de orar. Así que o nos mata a nosotros. Y si nos mata, bueno, ganancia. Porque ya el Señor garantizó de que, bueno, ya no puedo seguir orando. La oración está cumplida. Va a llegar el tiempo que nuestros hijos van a volver de todos modos. Así que Satanás ya las tiene perdidas. Plena confianza. Y si la oración, especialmente cuando oramos por los enfermos, no se ve ahora, entonces va a ver cuando nos levantemos en la mañana de la resurrección, vamos a ver que se cumplió. Si es que el enfermo se aferró a Cristo, ¿no? Si no, tristemente no, pues. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Muy bien. ¿Qué les parece si oramos? Querido Dios, te agradecemos de corazón que nos permites este maravilloso privilegio de tenerte a ti como nuestro Dios, un Dios fiel, que nos ha garantizado que tu palabra que ha salido de tu boca volverá a ti, Señor, cumpliendo aquello por lo cual las has enviado. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. No eres hombre ni hijo de hombre para que te arrepientas ni dejes de cumplir lo que has prometido. Es imposible para ti mentir, Padre nuestro. Tú nos has dado promesas valiosas a través de las cuales llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y en Cristo Jesús todas las promesas ya son, Señor, amén y sí. Así que te pedimos por fe para que aprendamos a vivir por tu palabra y por paciencia, Señor.
para que aprendamos a esperar con plena certidumbre que aquello que nos has prometido nos darás. Gracias, Señor. Danos el privilegio de ver milagros en nuestra vida, Señor, constantemente, ver las respuestas a nuestras oraciones siendo derramadas en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, dales fortaleza, dales fe, quita el miedo, Señor, que no tengan temor en nada, Padre, pues tú estás con ellos. El Dios Altísimo, el Todopoderoso, es nuestro amigo. ¿Por qué hemos de tener miedo, Señor? Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.